Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión ya de la comunidad de paradigmas de Kayaulu, que justo parte de como le pusimos eran como conciencias en transformación, pero más bien yo lo pondría como este despertar de conciencia constante, ¿no? Porque en un momento me hicieron ver justo como pues la conciencia no es algo que se vaya transformando, o bueno, la podemos ir transformando, podemos irla despertando más que transformando, porque la conciencia ya está, ¿no? Es como esta parte donde decían, sanando el alma, que pues puede ser algo que realmente, o sea, hasta suena raro porque el alma no es algo que se enferme, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo vas a sanar algo que nunca se enferma, que nunca se destruye, que siempre está ahí? Para mí la conciencia es parte de lo mismo, ¿no? Si nos vamos como en el entendido de que todos nosotros somos conciencia, de que la conciencia está ahí, de que conforme vamos despertando, vamos recordando que somos conciencia, simplemente más allá de transformar esta conciencia, es como el despertar de esta conciencia. Entonces, justo la sesión pasada, bueno, les hago un resumen para aquellos que no han estado en todas, para aquellos que se van anexando, pues vamos viendo, ¿no? Desde qué es esta comunidad de paradigmas, Kayaulu, que en hawaiano significa justo comunidad, lo pusimos en alguna de las sesiones. También cómo empezamos desde nuestro lado a transformar el mundo. Y justo para quienes ya han estado, me gustaría que contestaran esta pregunta. Para quienes son nuevos o nuevas en estas sesiones, pues pueden únicamente como adivinar por ahí o pensar justamente cuál es el objetivo de Kayaulu, cuál es el objetivo para ustedes de lo que han percibido, de lo que les hemos compartido. ¿Cuál es el objetivo de esta comunidad de paradigmas? ¿Quién me comparte? Aunque no sepan y no hayan estado antes, ya conocen Desparadigmas todos. Justo, ¿qué les suena? ¿Qué han visto? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad y en general también de Desparadigmas? Pues yo lo que, bueno, primero es aprender y crecer, ¿no? A través de intercambiar opiniones y puntos de vista. Y luego la cuestión de los paradigmas, pues ir rompiendo todo aquello que nos limita a ser mejores. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Lau, no sé si está por ahí. Yo creo que, ay, Nada. perdón, No, adelante, adelante. yo creo que igual, em, pues es mucho como siendo el objetivo de Desparadigmas, que pues es encontrar como nuestra propia felicidad. Ok, justo. Perfecto, gracias, Lau. ¿Alguien más? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad? Adelante, Lili. Pues buenas tardes. Pues el amor propio más que nada, ¿no? El ponernos más atención a nosotros como primera persona y pues para poder estar bien con los demás, ¿no? Ok, exacto, ¿no? Y justo todo eso va anclado, o sea, veámoslo como todo eso es lo que han percibido y está bien porque todo eso va sumando a lo que estamos haciendo, tal cual, la misión tal cual de Desparadigmas es crear más conciencia y plenitud, ¿no? Así como decía Lau de esta parte de la felicidad, aprender, crecer, justo es eso, ¿no? Es este despertar de conciencia. Lo que queremos es como, a ver, ya despertémonos de esta ilusión, o sea, si ven el nombre de nuestra sesión de hoy es despertando de la ilusión. Entonces, como si estuviéramos dormidos en un mundo de ilusiones y realmente ese es el objetivo, esa es la misión tanto de Desparadigmas y sobre todo, o sea, además de Desparadigmas, nosotros los que estamos en esta comunidad, los que estamos en Kayaulu, somos las personas que por elección están decidiendo ir más allá de lo que otras personas ya han hecho, ¿no? O sea, el primer paso es, decidí tomar un taller, estuve en un taller, tal, me gustó, y ahora estoy decidiendo seguir con este crecimiento que ustedes dicen, con este despertar de conciencia. Entonces, es un paso más elevado donde estamos, sí, despertando conciencia, elevando conciencia y creciendo, pero desde, o sea, desde nosotros, como decía Lili, lo primero es despertar conciencia en nosotros y también conforme nosotros vamos despertando conciencia en cada uno y en cada una de nosotras, justamente es donde empezamos a, uno, elevar la conciencia como universal
y también a elevar la conciencia en las demás personas, no a través de ya despierta, ¿no? Y 3 cachetadones y a ver qué estás haciendo, sino que ven nuestro ejemplo, ven esa congruencia. Entonces, justo por eso, el estar aquí, ese es el objetivo, ¿no? El ir despertando, sí, crear más conciencia, crear más plenitud y también a través, como decía Lili, del amor propio, esta parte del crecimiento, del aprendizaje, porque al final podemos creer, y es algo que para los que ya tomaron el taller de Mindful Life, de los últimos, podemos creer que el objetivo de la vida es justamente como ser feliz, ¿no? Se ve como toda la gente persiguiendo la felicidad todo el tiempo, pero más allá de ser felices, porque hay muchas otras emociones que también aportan a nuestro crecimiento, justo es esa parte, ¿no? O sea, el poder disfrutar, claro, el poder crecer y el poder amar. Y para esas tres no necesariamente necesitamos ser felices, sino que también hay otras emociones, otras situaciones que nos permiten ese crecimiento, esa elevación de conciencia y ese despertar de conciencia que justo son las que vamos a ir viendo, ¿no? Michael Beckwith, si no lo conocen, se los recomiendo mucho. Él define, o sea, vamos a estar viendo el día de hoy 3 autores diferentes y el primero es él, ¿no? Michael Beckwith. Él define 4 niveles de este crecimiento espiritual, que tal vez en algún punto de los talleres que ya hayan tomado lo han visto, ¿no? Pero justamente son estos 4, empezando, o sea, como es el nivel más bajo en esta conciencia o en este crecimiento espiritual, es la parte de la víctima, ¿no? Ahorita vamos a ir como entrando en específico en cada uno, pero justo es eso. Víctima, después pasa al nivel de manifestador, después pasa a el canalizador y al final es únicamente el ser, ¿no? El simplemente ser. Entonces, estos son los 4 diferentes niveles de conciencia y a partir de ahí es donde vamos a ir creciendo, ¿no? O sea, nosotros cada uno estamos en un diferente nivel de conciencia y vamos generando algo distinto en cada uno de ellos y no es que sea estático, ¿no? No es que si de pronto yo, ya estoy en manifestador, ya nunca voy a volver a bajar a víctima o nunca voy a pasar a canalizador o viceversa, ¿no? Sino que nosotros podemos y vamos a estar fluctuando porque es parte de nuestro crecimiento y es parte de nuestro ser humanos. Entonces, justamente el hecho de que nosotros podamos reconocer estos niveles de conciencia y saber en dónde estamos es lo que nos va a permitir también crecer. Vamos a adentrarnos en el primero, ¿no? Esta parte de la víctima. Muchísima, pero muchísima gente vive en este nivel de conciencia, en este nivel espiritual, que es que, ¿no? O sea, si lo vamos definiendo así, las personas que están o estamos de pronto en esta etapa como de víctima, es la vida me pasa, ¿no? Todo me pasa, las personas me hacen, las situaciones me pasan, y entonces justamente es todo esto externo que dicta mi vida, ¿no? Y lo externo es lo que me limita. Entonces damos muchísimo poder a lo externo y nos olvidamos de nuestro propio poder. Aquí viene la culpa, aquí viene la necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque no nos responsabilizamos de justamente todo lo que estamos creando o no creando. Ejemplos de victimismo. No es que el maestro me reprobó, no es que me chocaron, ¿no? O sea, típicos ejemplos que son súper sencillos, pero ahí empieza y ahí es donde ahí están muchas personas. Pero seguimos siendo víctimas también en el, no, yo no pude salir, yo no pude viajar, yo no pude hacer tal, tal y tal cosa por el COVID. Por más que yo sé que para muchos, porque lo hemos tocado en otros talleres, es un tema súper relevante y no le estoy quitando importancia, simplemente es eso externo que también puede ser muy grande o que puede ser el gobierno, llámenle enfermedades, llámenle desastres naturales, todo eso, si hay algo externo que está frenándonos hacia lo que nosotros queremos crear y hacia donde queremos llegar, ahí nos convertimos en víctimas, ¿no? Hasta el ejemplo de, yo porque yo iba a ser jugador de fútbol, pero me rompí la rodilla y ya no pude, ¿no? Entonces, pues sí, pero te quedaste con eso, ¿no? O sea, yo tengo amigas de fútbol o una amiga en específico que me sigue diciendo, es que el fútbol fue el que me rompió la rodilla y por eso ya no juego fútbol, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién está echando culpas? Está en un papel de victimismo. Entonces, aquí es muy importante que lo entendamos de la forma en, nosotros siempre vamos a tener objetivos. Y entonces, esos objetivos son hacia donde queremos avanzar, ¿no? Eso es lo que queremos crear en nuestra vida. Y aquí hay algo interesante que es, o sea, nosotros, lo externo no es lo que nos detiene, sino que nosotros nos detenemos ante aquello que es externo, ¿no? Entonces, esto sí me gustaría como que vaya quedando claro, porque muchas veces yo sé que de pronto decimos, no, pero esto realmente me detuvo, o sea, yo ya no pude hacer nada, ¿no? Las personas que de pronto pueden decir, yo tenía mis sueños, yo tenía
yo iba a ser tal, yo iba a ser empresario, ¿no? Y de pronto, pero como tuve a mi hijo o a mi hija, ya no pude hacerlo. Entonces, eso nos vuelve víctimas, o sea, víctimas desde cualquier punto donde lo quieran ver, pero es yo ya no hice porque algo externo me detuvo. Entonces, me gustaría que nos compartieran cada quien algún ejemplo de, ya sea donde ustedes hayan sido víctimas o que igual cuestionen, ¿no? Así, pero Pau, yo creo que esto no es ser víctima, sino que pues así es la vida y así es el mundo, ¿no? Y es como, esto no se puede porque nunca se ha hecho. Entonces, justo son esos ejemplos los que me gustaría. ¿Por qué? Porque justo cuando participamos también es cuando nosotros, más allá de aprenderlo, es cuando lo asimilamos, ¿no? Entonces, si me pueden ir compartiendo justo qué ejemplos ven en su vida, que sería lo ideal, pero también en la vida de otros, que tomamos ese rol de víctimas y no asumimos esa responsabilidad. Pues, por ejemplo, yo creo que yo no trabajé, siento que sí podía haber trabajado, laboré, yo no laboré en, y porque tuve a mi hija, ¿no? Ajá. O sea, ahí como que uno se pone trabas, pero como tú dices, uno mismo, ¿no? Porque yo creo que de poder puedes hacer lo que sea, pero es una forma de justificarse, ¿no? Como dices, de ser víctima, o yo no, o por ejemplo, yo no viajo, no sé si sea eso también, el de yo no viajo porque pues no tengo el dinero, ¿no? Que necesito. Y yo creo que son puros como justificaciones que nos hacemos, pero yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, yo digo que es algo que si tú te lo propones, lo puedes hacer, pero es la manera como de hacerse la víctima o de justificarse, ¿no? Uno y no aceptar que, que uno está, que uno sí lo puede lograr, ¿no? O sea, yo digo, no sé, es mi forma de pensar. No, Y así como eso, muchas cosas, claro. O que es sea, lo que nos hacemos, pues siempre nos hacemos las víctimas de todo lo que pasa o que no puedes hacerlo o no tienes las herramientas y es una forma de hacerse la víctima y justificarse, ¿no? No sé. exacto. Está. No, sí, totalmente, justo. ¿Por qué? Porque, o sea, esos ejemplos que das son buenos, porque al final es mucho más fácil echarle la culpa a lo externo, porque justamente eso nos quita responsabilidad. Es como, pues no soy yo, no está en mis manos. Es más fácil, bueno, es más fácil hasta que nos damos cuenta de que no, ¿no? Porque nos damos cuenta de que podemos crear aquello que queremos. El punto es, no necesariamente, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste tú, Lili, ¿no? O sea, yo no trabajé porque tuve a mis hijos. Esa puede ser como mi parte de víctima. Pero si tú no querías trabajar y tú querías dedicarte a tus hijos, entonces no hay problema. O sea, no hay nada de víctima porque es lo que tú querías crear. El punto aquí es que empecemos a preguntarnos justo a ver, ¿desde dónde? ¿No? O sea, si yo quiero esto, ok, voy avanzando hacia conseguirlo. ¿Va a haber obstáculos? Siempre. Siempre va a haber estos obstáculos. A veces van a ser súper chiquitos y la gente va a decir, no, ¿cómo te detuviste ante este obstáculo? Y eso va a hacer que intentes saltarlo. Pero hay muchas veces que nos detenemos por toda esta, o sea, por toda la sociedad que dice, no, esto sí es para que te detengas. Entonces la gente de afuera también te justifica y justo ahí es cuando dices como, bueno, entonces pues no pasa nada. O sea, el no tengo dinero, ahorita que estamos enfrentando la pandemia, ¿cuánta gente, no solo hablando de viajar, cuánta gente se detuvo y todavía le sigue echando la culpa a la pandemia por no obtener un trabajo? Cuando cuánta gente se movió y obtuvo un trabajo. Entonces, es eso lo que quiero que empiecen a ver. Hay muchas cosas externas que nos van a estar diciendo, detente, detente, detente para eso que tú quieres lograr. Pero justamente es como, a ver, hay mil y un posibilidades. También o sea, ese mucho también es el objetivo de la sesión de hoy, que nos abramos a esas posibilidades que tal vez no están siquiera en el mundo de las probabilidades, pero sí de las posibilidades. ¿Por qué? Porque entonces es, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Que siempre es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces voy avanzando hacia eso y siempre, siempre va a haber estos obstáculos. A veces se nos van a hacer súper fáciles de saltar, como, ay, tengo una gripa, no pasa nada, ¿no? Avanzo. Pero a veces van a ser súper, súper complicadas, como, o sea, pueden ser personas, puede ser el gobierno, pueden ser
infinidad de cosas que nos limiten y que nos Es detengan. como, perdón, Pau, es como, digo, siempre vas a tener eso de que, pues yo no salgo porque no tengo dinero, yo no hago esto porque no tengo esto. Siempre va a haber algo, tú tienes que seguir tu vida, porque siempre, como dices, van a haber obstáculos y vas a estar, pero es que esto, porque esto, y nunca lo vas a hacer. Entonces tienes que avanzar y dejar de poner tantas trabas, ¿no? En tu vida también, ¿no? Por Exacto, eso mismo, porque entonces, si no hay esto, no lo haces. Pues hay que hacerlo para que también lo haya, ¿no? exacto. O sea, yo digo. Sí, muy bien, Lili. O sea, y justo es eso, ¿no? Entonces, ahorita también la idea es como que ustedes empiecen a identificar en qué momentos de su vida han sido víctimas y no es una cuestión, o sea, en el momento en que tú te culpas por haber sido víctima o por seguir siendo víctima, sigues siendo víctima. Entonces, cuando pasamos a esta parte de la responsabilidad es, ok, ya vi que me victimicé en todas estas situaciones, ¿cómo empiezo a salir de ahí? Entonces, justo es que vayan identificando esas veces para quienes también vayan entrando. Estamos hablando de los diferentes como niveles de conciencia y el primero es ese nivel de víctima desde el cual muchos actúan hoy en día y en muchas partes, ¿no? O sea, cada vez que vamos despertando conciencia o muchas veces nosotros también actuamos en esas situaciones independientemente de que, ¿cómo se llama? De que realmente ya estemos como más elevados en conciencia. Entonces, a ver, denme un segundito. Entonces, o sea, justo es esta parte donde o sea, identifiquemos esas situaciones en las que nos hemos detenido ante algo externo, que les digo, ese algo externo puede ser tuve gripa o puede ser se murió una persona cercana, puede ser tuve un hijo, puede ser el gobierno, ¿no? O sea, pueden ser muchísimas cosas que justo decidimos detenernos. Aquí es muy, o sea, muy importante y clave que nosotros empecemos a captar también el cómo decimos las cosas. No es que no es que justo las cosas externas me detengan, sino que yo me estoy deteniendo y ahí es donde cambia. Entonces, ahorita justamente es que puedan empezar a compartir en qué situaciones de su vida han sido víctimas o siguen siendo víctimas, ¿no? Así como Lili ya nos compartió. ¿Tienes la radio? ¿Quién más? A ver, vi varios que van entrando, entonces también pueden compartir. ¿En qué situaciones de su vida han tenido como esta parte de ser víctimas, ¿no? De frenarse ante cualquier cosa externa, pequeña o grande, que les haya pasado? O, si se les hace súper complicado, ¿en qué partes de su vida o de la vida de otras personas han notado este victimismo? Tal vez así se les haga más fácil. Yo tengo una, Pau. Adelante. Hace como 2 años tuve un accidente, entonces pues estaba estudiando la prepa y pues eso hizo que dejara de ir a la escuela y pues ya después jamás regresé porque ya está en el último año, entonces pues ya no regresé porque justo fue como un mes antes de que saliera de vacaciones. Perfecto, Kenny, es súper, súper buen ejemplo. Y el punto es, o sea, aquí también podemos empezar a identificar qué hubiéramos podido hacer diferente. Ya no podemos cambiar eso, pero eso es qué hubiéramos podido hacer diferente nos sirve para más adelante qué podemos hacer diferente, ¿no? Si tú en ese momento no vas a la escuela y dices, es por esto externo que por fuera todos lo van a justificar, claro, pues no está yendo a la escuela o no está aprendiendo lo que sea, más allá de ir a la escuela, ¿no? Porque pudiste haber ido a otros lados o aprendido de otra manera diferente, ¿no? Pero justo, ¿qué fue lo que pensaste que fue como, claro, no voy a ir a la escuela, ¿no? ¿Qué fue eso, Kenny? Pues es que estaba en el hospital, entonces, o sea, no podía, o sea, no podía como caminar porque estaba en la silla de ruedas y así, entonces, pues fue eso, o sea, que tenía que estar forzosamente descansando en mi casa. ¿Y ese año lo perdiste? O sea, como a nivel académico. No, o sea, te digo que nada, faltaba como un mes para que acabara, Ah, ok. entonces, pues llevé como el justificante del hospital y mis papás fueron a hablar con los maestros y como ya había pasado casi todo el año, me dijeron que pues no me preocupara y que me iban a evaluar con lo que ya le había entregado. Ok, súper, perfecto.
Y justo ese tipo de ejemplos también como suman mucho porque son ese tipo de cosas que decimos, claro, o sea, eso me detiene a ir, me detiene a seguir aprendiendo, pero pues tal vez, o sea, en el ejemplo de Kenny, si le interesaba, porque es lo que decíamos con Lili, ¿no? O sea, si a mí no me interesa seguir aprendiendo y no es mi objetivo y estoy aquí, pues no pasa nada, no tengo que mover nada y no necesariamente estoy actuando desde el papel de víctima. Pero justo si de pronto yo sí quiero seguir aprendiendo, imagínate que hubieras tenido que hacer exámenes de la universidad o algo y dices, no puedo porque me pasó este accidente. Ahí es donde te frenas y donde realmente estás entrando como en este nivel de víctima. Entonces, justo, ¿qué puedo hacer diferente? Y ahí es donde entra nuestro segundo nivel de conciencia o de la parte de los estados, ¿no? Ahorita para quienes acaban de entrar se los comparto. O sea, de víctima, manifestador, canalizador y ser. Estos 4 niveles de crecimiento espiritual, de conciencia. Y justo pasamos a lo que Michael Beckwith llama el manifestador o la manifestadora, ¿no? Que justo en vez de decir la vida me pasa, es la vida pasa gracias a mí o la vida pasa gracias a nosotros, que es justo, como en inglés es life happens by me, ¿no? O sea, que es esta parte donde yo estoy creando mi vida. Y ahí entonces dejamos de ser víctimas para empezar a crear a través de nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta que podemos alterar nuestra percepción y nuestras experiencias a través de nuestra creación y también aprendemos a usar como estas leyes universales, como la ley de atracción, ley de manifestación, etcétera, etcétera. Pero entonces ya nos damos cuenta que no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa y también lo que yo puedo crear independientemente de lo que pase o no pase. Entonces, justamente en este nivel es cuando entramos como mucho más en sintonía con el universo. Y el universo realmente no es que, o sea, no reconoce lo que queremos o lo que no queremos, que muchas veces como que nos vamos con esa idea de que puede ser como, no, es que yo quiero esto, lo quiero tanto y estoy diciendo que lo quiero, pero realmente el universo no es que reconozca lo que queremos frente a lo que no queremos, sino que reconoce aquello o sea, a lo que le ponemos interés y en lo que nos enfocamos. Tanto, o sea, tanto en lo que nos enfocamos a lo que sentimos y lo que decimos. No puede ser que yo quiera un coche, pero todo el tiempo tal vez me estoy quejando de que ando en metro, de que, ¿no? Entonces mi interés está puesto en aquello que no quiero. Entonces, justamente no es que el universo reconozca, como estás diciendo que lo quieres, ya lo voy a reconocer, sino que va a reconocer aquello en lo que te estás enfocando y aquello que estás sintiendo y lo que estás diciendo. ¿No? Es muy importante esta parte también de empezar a escucharnos y empezar a escuchar lo que decimos y también aquello que sentimos. ¿No? Muchas veces pensamos que tiene que cambiar lo externo para que cambie cómo nos sentimos. Pero realmente es esta parte en el momento en que nosotros empezamos a decidir cómo nos, o sea, no cómo nos queremos sentir y vamos directo a ello, empieza a cambiar también lo externo y el universo justamente responde no a lo que queremos, sino a aquello a lo que prestamos atención, aquello a lo que sentimos, aquello a lo que decimos y aquello también a lo que somos, ¿no? Pero en esta parte del manifestador o la manifestadora es justamente ya salimos de ese papel de víctima. ¿Qué es lo que pasa? No, como les decía al principio, no es que estemos siempre en uno y cuando ya pasamos en uno ahí nos quedamos y ya no podemos ni subir y bajar, simplemente es, o sea, podemos en algunas áreas de nuestra vida estar manifestando cosas o estar en la parte del canalizador o estar en la parte del ser y en otras en víctima, ¿no? Entonces también es que ustedes empiecen a evaluar y a identificar en qué áreas de su vida están tomando el rol de víctima y en qué áreas de su vida están tomando este rol de manifestador, canalizador, de ser, porque justamente es conforme, o sea, gracias a eso vamos creciendo. Entonces puede ser que en su vida laboral digan, perfecto, claro, yo tengo todo controlado, todo lo manejo, manifiesto exactamente lo que quiero en mi vida laboral, pero llego al área de mis relaciones y es como, claro, el otro me hace sentir de esta forma, el otro hace y deshace y por eso yo me siento así. Entonces ahí caigo en el rol de víctima. Entonces, mientras empiezo a identificar eso, justamente es como yo voy creciendo, como yo voy desarrollando, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando dejamos el rol de víctima y pasamos al manifestador o canalizador o cualquiera de los otros, es justamente cuando, o sea, en el de víctima es, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y todo lo que pasa, pues a ver qué pasa, ¿no? Y entonces cuando pasamos al manifestador es como, ok, ¿qué quiero que pase? ¿No? Esta parte que comentaba también Lili, ¿qué quiero que esté pasando? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Esa es la responsabilidad que retomamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que eso pase? No es justo a ver qué pasa, sino qué quiero yo que pase y qué voy a hacer entonces para que eso pase. Y esa es la gran diferencia de un nivel al otro, sobre todo en este primero.
¿no? Y entonces pasamos al tercer nivel, que es el canalizador, en inglés de channeler, ¿no? Entonces justo de la vida me pasa, ¿qué pasa? La vida pasa por mí, entonces pasamos a la vida pasa a través de mí, ¿no? Y entonces justamente es como la diferencia. Aquí ya no es que quiera controlar el resultado, no es como ese va a ser mi resultado, sino que empiezo a ceder y a entregarme ante la vida, ¿no? Es como, ok, esto, o sea, más allá de dejar que el destino, ¿no? Y, o sea, no es dejar que las cosas nos pasen justamente, pero empiezo a ceder sabiendo que hay algo más grande y entonces cedo y me entrego ante esa vida, ¿no? Entonces, más allá de manifestar aquello que quiero, empiezo a recibir. Entonces ya no es como quiero crear eso y empiezo a manifestar eso, sino noto todo lo que ya hay y en vez de hacer que o sea, de manifestarlo, por así decirlo, empiezo a recibir todo aquello que ya está sucediendo en mi realidad, porque lo empiezo a notar, porque entonces ya soy un canal de, llámenlo Dios, llámenlo universo, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es justamente ya soy un canal para que eso más grande actúe a través de mí. Entonces justamente es eso. Cuando empecemos a transformar todo, déjenme mutear o pueden ponerle mute porfa a sus micrófonos. Entonces justo esto, ¿no? Ya como canalizadores es justo nada te ocurre a ti. Las cosas, ahí ya sabemos que ese es el papel de víctima, ¿no? Pero nada nos ocurre a nosotros, sino que todo está ocurriendo a través de nosotros. Crean en lo que crean, o sea, así sea, justo como les decía, ¿no? O sea, puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser como algún gran maestro, para algunos la magia también, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, pero es justo, o sea, como que nos entregamos a un algo más grande y entonces sabemos que eso está actuando a través de nosotros. La vida, si también lo quieren llamar así, actúa a través de nosotros, ¿no? Las cosas no nos están pasando a nosotros, sino que están pasando a través de nosotros y ahí cambia muchísimo, porque es como, o sea, bueno, malo, de mucho sufrimiento, de mucho amor, lo que sea, está pasando a través de nosotros, no nos está pasando a nosotros. Nos desvictimizamos y empezamos a ver eso algo más grande del cual también podemos crecer y aprender, ¿no? Entonces, aquí justo en esta parte les pongo me entrego, ¿no? O sea, hay una palabra en inglés que justo es surrender, que muchas veces se puede confundir también con el rendirse. Y justamente o sea, hay una diferencia grande entre entregarse y rendirse o darse por vencido. Justamente es como me entrego a eso más grande que yo no sé qué es, pero me entrego y no es que me rinda, no es que deje de hacer las cosas, sino que simplemente como que me desapego de un resultado, ¿no? O sea, puede ser que yo piense qué es esto, qué es esto, qué es esto, lo que tiene que ser y lo que quiero, pero puede haber algo mucho más grande que justamente ese algo que está aquí, que está pasando a través de nosotros, nos quiere guiar, ¿no? Entonces, es desapegarnos de eso que creemos querer para que tal vez algo más grande pueda llegar. Entonces, justo esta es la parte como, me entrego al proceso, me entrego a la vida, me entrego, no me rindo ante ella y no dejo de hacer las cosas que quiero hacer, simplemente me entrego al proceso, me entrego al amor, me entrego a lo que ustedes quieran, pero justamente esa es una de las grandes diferencias que marcamos aquí. ¿Por qué? Porque también está esta segunda diferencia, que es el desapego y la indiferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para ustedes esta diferencia entre el desapego y la indiferencia? ¿Cuál sería esta diferencia? El desapego es que no dejo de actuar, siempre sigo haciendo cosas y la indiferencia es que no hago nada. Exacto. Justo, o sea, cuando yo soy indiferente es como, puede ser que vea tan lejos el resultado o que diga, no sé si lo voy a poder lograr, que mejor lo dejo, ¿no? O sea, como, bueno, ya está, lo dejo. Y al contrario, el desapego es hacer todo lo posible, poner mi máximo esfuerzo sin apegarme a un resultado. O sea, no es que, o sea, quiero que salga de cierta forma, pero es como si no sale de esta forma, o sea, soltamos el resultado, nos entregamos al universo y justo ahí es donde cambia todo esto, ¿no? O sea, es vivir con esa certeza, hacer lo máximo que yo puedo y vivir justo con esa certeza de que aquello, o sea, de más allá de que voy a conseguir aquello que quiero, que justamente, o sea, como o sea, esto más grande que nosotros va a actuar a través de nosotros y vamos a llegar a un resultado que puede ser el que queremos o puede ser aún mejor del que queremos, ¿no? Entonces, es vivir con esta certeza y les digo que, o sea, gracias a todo esto vivido la última semana,
que dio pautas para mucho de lo que estamos compartiendo, de lo que les estoy compartiendo en eso, justo fue darme cuenta de eso, ¿no? O sea, darme cuenta de cómo vivimos tanto en una ilusión y justo el desapegarse de ciertas cosas, vivir con esa certeza de que no importa lo que esté pasando afuera, lo que podamos vivir, lo que podamos sufrir o no sufrir, las circunstancias que pueden o no ser como nosotros las queremos o como nosotros las pensamos, pero es esa certeza de que lo que pase, o sea, no importa lo que pase, vamos a estar bien y es como para nuestro mayor bien. Esa certeza es algo que se desarrolla, ¿no? Porque quien no la tiene o que no lo cree así, pues se siente desprotegido, siente que la vida, pero es justo eso, es como, puede haber muchas cosas en el exterior que nos digan como, ay, o sea, qué miedo y qué como incertidumbre y tal, pero cuando hay esa certeza, no importa la incertidumbre de afuera, no importa aquello que se nos presenta o que no se nos presenta, porque justamente nos sentimos protegidos por este algo más grande, que quién sabe, pero es justamente como este algo más grande, que cada quien le pone el nombre que quiera, Dios, universo, etcétera. Pero justo es eso, yo ya hablaba con una persona que le tocó un proceso complicado hace como 2 semanas, que por como una injusticia o un malentendido más que injusticia, lo metieron al Ministerio Público y estuvo ahí 2 días y justo era como, no, es que sí me dio mucho miedo y entonces estaba, o sea, no podía dormir, fue una experiencia súper mala, ¿no? Y era como, no quiero volver a vivir eso y tal, pero pase lo que te pase, o sea, incluso estando, o sea, por esa equivocación y lo que quieras, si estás en el Ministerio Público, en la cárcel, cuando esté esa certeza interna, no hay miedo, ¿no? O sea, y puede pasar lo que pueda pasar, o sea accidente, sea lo que ustedes quieran, porque te sientes de cierta forma protegido por ese algo más grande que justamente nos da también esa certeza, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en conciencia, justamente esto es lo que empezamos a desarrollar, más que como un conocimiento, como algo que ya asimilamos y que lo tenemos como justo, como esa certeza. Entonces, de aquí es ese otro nivel al que vamos llegando, ¿no? Y entonces, justo esta parte del canalizador o la canalizadora es, veámoslo como un, o sea, canal, ¿no? O sea, puede ser túnel, puente, lo que ustedes quieran, como un canal donde aquello, y hay un ejercicio que también propone Michael Beckwith, que es justamente, o sea, pasar de eso donde nos sentimos atascados, puede ser en el área que ustedes quieran, o sea, puede ser en el amor, puede ser en la salud, puede ser en lo que quieran, y cómo lo transformamos a través como de este canal en aquello que sí queremos, ¿no? Es en este flujo, hacemos que esa energía fluya. Entonces, si la energía está atorada de este lado, canalizo de otras situaciones esta energía que fluye y puedo salir también de ese, o sea, de ese estar atascado, ¿no? Por ejemplo, una persona que lo pone Michael Beckwith, que, o sea, él contaba como hay una persona que le estaba doliendo muchísimo la rodilla, lo que hizo fue canalizar la energía, llámenla positiva, sana, como ustedes quieran, de su rodilla buena, y entonces cuando conectó con esa energía, simplemente hizo como esta intención de pasarla a la rodilla que tenía lastimada, y justamente así es como empezamos a pasar, o sea, a canalizar esa energía, a canalizar eso que queremos hacia la situación donde tal vez nos sentimos atascados. Entonces, ahí es, o sea, por eso el nombre y por eso como también la importancia de ir avanzando en estos niveles, ¿no? Es como la proporción áurea, no sé, no sabría contestar esa. ¿Cómo, a qué te refieres? O sea, esta parte en donde justo como nosotros como entes canalizadores de, no sé, no sé, yo lo entiendo así, la proporción aura o la proporción áurica es justamente como un extremo del mismo eje y una porción de ese mismo eje. O sea, es como decir eh, un montón de oro y al mismo tiempo estás diciendo una piedra preciosa. O sea, como que a través de uno o a través de mí es justamente que yo canalizo algún significante, algún saber, alguna emoción o algún algo. Pero justamente la proporción ahora es como que todo eso maravilloso, grande que nos supedita, que puede ser Dios, el universo, la magia, como tú estás comentando, justo a través de nosotros es que lo plasmamos o lo compartimos o lo aterrizamos como a esta parte mundana o terrenal, o no sé cómo mencionarlo, pero justamente aprendiendo a interpretar, ¿no? Eso grande o maravilloso y decir,
bueno, es una montaña de oro o un montón de piedras de oro, a llegar y decir, claro, pero ese oro yo lo convierto en una piedra preciosa, ¿no? Esa es como la proporción áurica. Ok, sí, justo. O sea, al final es eso, ¿no? O sea, cuando ya estamos en este nivel y nos vemos como canalizadores, es cómo canalizamos todo eso que viene desde lo divino, por así decirlo, para que a través de nosotros emerja como algo más grande. Entonces, justo va por ahí. Y es esta parte donde también, o sea, una puede ser este canal que somos a través de lo divino hacia lo terrenal, como podríamos plantearlo, y también cómo canalizamos, o sea, por eso se llama mucho, canalizamos esa energía de donde estamos fluyendo a donde estamos atorados, ¿no? O sea, podemos verlo como de las dos formas, pero es justamente cuando ya entendemos que más allá de crear o de manifestar diferentes cosas, es como, ok, empiezo a recibir eso que ya está, porque la vida está pasando a través de mí, no está, o sea, no es que pase por mí, sino que está pasando a través de mí. Entonces, y eso, o sea, al final es de esta parte de la víctima a esta parte de manifestador y luego pasamos al nivel de canalizador y entonces el último nivel es el nivel del ser, ¿no? Donde ya no es ni siquiera la vida a través de nosotros, sino que creamos la vida como nosotros, ¿no? O sea, ya no, o sea, justo ya no es porno ni a través, sino como nosotros. Es cuando tenemos total conciencia de esa conexión con el todo, que es un nivel al que pocas veces o llegamos o en el que estamos o que pocos son los que están en ese nivel como en todo momento, pero es cuando nos vemos, o sea, por eso les decía al principio que en esta parte del despertar de conciencia es justo como este gran todo, este nivel como conciencia universal, nos refleja mucho a este nivel, ¿no? Donde ya es como esa total conciencia, o sea, sabemos que estamos conectados con todo, ¿no? Entonces justo es como, pues no estamos separados de nada y entonces creamos la vida como nosotros, as us, ¿no? Entonces justo es esta parte donde ya no nos visualizamos, o sea, ya no visualizamos aquello que queremos, sino que hacemos preguntas de lo que quiera emerger a través de nosotros, que también va muy relacionado con ese tercer nivel, ¿no? Que muchas veces es justo mejor de lo que creemos que queremos, o de lo que queremos, ¿no? Pero es justamente como, ya no es como quiero esto, sino que me empiezo a preguntar o le empiezo a preguntar a ese algo más grande qué quiere emerger a través de mí, ¿no? O sea, puede ser imagínense una situación como muy complicada que estén pasando, sea lo que sea para ustedes, ¿no? Y entonces en vez de nada más como victimizarnos, que puede ser ese primer nivel y decir no, no, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces ya me quedo pues aquí, etcétera, etcétera. O de querer manifestar algo distinto, como, ok, no quiero esto, vamos a manifestar algo distinto. Pasamos a este tercer, cuarto nivel, donde decimos, ok, qué quiere emerger a través de mí de esta situación que me está pasando? Entonces ahí podemos encontrar respuestas diferentes más allá de querer manifestar algo distinto, porque ahí podemos encontrar este crecimiento, este despertar de conciencia que muchas veces es todavía mejor de aquello que queremos manifestar, ¿no? Entonces ahí también entra como toda esta parte del ser donde ya simplemente somos y entonces a partir de eso, y ahorita entramos a como esta segunda parte, es donde nos desapegamos de todo aquello que creemos que queremos, de todo aquello que creemos que somos para simplemente ser, ¿no? Y justamente este crecimiento del que hablábamos al principio como propósito tanto de la vida, ¿no? Como de paradigmas, etcétera. Hay dos formas de crecer que propone también Michael Beckwith y Vishen Lakhiani, y justamente es a través de Kensho y Satori, ¿no? Kensho en japonés significa este dolor o este sufrimiento, entonces podemos crecer a través del dolor o a través del sufrimiento, como pueden ser situaciones súper complicadas, la muerte de algún familiar, este chavo que les platicaba que estuvo en el MP, no sé, la situación que para muchos puede ser muy complicada o en el momento en que la vivieron fue muy complicada, de mucho dolor o mucho sufrimiento, o podemos crecer también a través de lo que Michael Beckwith llama Satori, ¿no? O sea, también palabra en japonés de la iluminación o la intuición. Puede ser a través de la experiencia de otros, puede ser a través de una experiencia nuestra que no o sea, que justo no es sufrimiento, puede ser de mucho placer, de mucha plenitud o felicidad, que justamente nos sentimos como iluminados, ¿no? Esa inspiración que llegó y plasmé algo, escribí algo y puede llegar a través de estos dos. Conforme vamos creciendo en conciencia, justo empezamos a crecer todavía más a través de la iluminación que a través del dolor.
¿Por qué? Porque nos damos cuenta de todas estas ilusiones que pasan y aunque sea una situación que antes hubiéramos denominado como negativa, en ese momento empezamos a verla como algo más y como este factor de crecimiento que nos puede permitir crecer a través de Satori, ¿no? En vez de a través de Kensho. Entonces, justamente esta es la diferencia. Y ahí es donde empezamos a, pues, lo que les decía al principio, ¿no? No necesariamente el propósito de la vida es únicamente ser feliz, porque estos momentos de dolor, más que de sufrimiento, de dolor, nosotros lo podemos decir, ver como sufrimiento, también son crecimiento. ¿Cuántos de ustedes han crecido después de una situación súper dura en su vida? ¿No? Levanten por ahí la mano, los que tienen su cámara prendida, o pongan su manita virtual, ¿no? Pero todos en algún momento hemos crecido de la forma por algún, o sea, sufrimiento, ¿no? Es como nos pasó esto, sufrimos, pero después dijimos como, wow, ¿no? O sea, gracias a eso justamente pudimos crecer. Y también seguramente han crecido a través de, pues, estos momentos de iluminación o Satori, que le llama Michael Beck, ¿no? Pero a través de los dos podemos crecer. ¿Cuál es la ventaja? Que conforme vamos despertando en conciencia, vamos creciendo y haciendo más conciencia, justamente este crecimiento al cual muchas personas, y estoy segura que todos los que están en la comunidad de Paradigmas en Kayaulu, pues estamos aspirando, ¿no? Es lo que queremos y es nuestro propósito, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir amando, seguir disfrutando, pero justamente crecer, pues vamos a crecer también a través de Kensho, pero va a ser más a través de Satori o a través de la iluminación, siempre y cuando sigamos despertando en conciencia, ¿no? Si nos basamos en esta parte de Kensho, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes creen que sufrimos? ¿Cuáles serían esas razones por las cuales sufrimos? ¿Quién me comparte? Tanto en el chat como abriendo su micrófono. ¿Por qué creen que sufrimos? Si ya tomaron el curso de Mindful Life, ahí hay algunas respuestas. Ok, paradigmas culturales. ¿Qué más? No sé si es trampa porque lo vi en uno de tus cursos, Pau, pero me he dado cuenta de que, pues sí, todo ese tipo de sentimientos, pues es por tener expectativas, ¿no? Ok, ¿no? Expectativas, paradigmas culturales, miedos. ¿Qué más? ¿Qué otra se les ocurre? Inseguridades. Inseguridades, no estar en el presente, también, muy buena. Porque dejamos que el problema nos afecte demasiado Ok, cuando podríamos hacer que no nos afecte tanto. ok. Va por ahí también. Ajá, justo el apego. Justo eso iba a decir, Valso. El apego tal vez a ese problema, el apego, sí. Y entonces, justamente, o sea, sí es el apego, ahorita pasamos a eso, pero, o sea, es como esta parte de, bueno, el universo, Dios, eso más grande de lo que estamos hablando. Entramos, en el universo siempre va a estar como en este constante cambio. ¿Qué es lo que pasa o por qué de pronto sufrimos? Porque así como está en constante cambio, si nosotros nos quedamos detenidos, vamos a sentir que el universo nos está empujando, ¿no? Entonces, y ese empuje nos va a hacer como, ay, ándale, vas, y no va a ser como vas, ¿no? Y entonces te está empujando de esa manera, y entonces por eso nos va, de cierta forma, a causar dolor o sufrimiento la forma en que el universo nos está empujando, porque no nos estamos moviendo con el universo, ¿no? Nos estamos moviendo hacia otros lados, nos estamos quedando quietos, no nos estamos moviendo con el universo, y justamente es este sufrimiento viene, como bien decían, de estos apegos, o sea, todo lo que dijeron, tanto las creencias, los paradigmas, los miedos, son apegos a diferentes, o sea, puede ser a las creencias, puede ser estas ilusiones, puede ser a las verdades. Estas verdades son nuestras creencias también, ¿no? A estos juicios o a estas expectativas que podemos tener y realmente por eso sufrimos. Nunca vamos a sufrir por una situación, sino por nuestras verdades acerca de la situación, nuestras ilusiones acerca de la situación, las creencias o los juicios. Y justamente hace poco estaba leyendo Los 5 niveles del apego de don Miguel Ruiz, el hijo,
no sé si han leído alguno de los libros de su papá de La Maestría del Amor, Los 4 Acuerdos, El Quinto Acuerdo, etcétera, ¿no? Pero, y justamente él va avanzando en como estos 5 niveles del apego. Voy a avanzar como de atrás hacia adelante o del 5 al 1. El quinto nivel de fanatismo, perdón, del apego es el fanatismo, en donde realmente pues nos apegamos tanto a una idea, a una creencia, a una verdad, que incluso podemos lastimar al otro, matar al otro. O sea, ¿cuántas personas no han visto incluso en partidos de fútbol que son tan fanáticos que se apegan? O sea, no solo se apegan o les gusta un equipo, sino que se apegan a ese equipo por vida, ¿no? Entonces, si alguien llega y les dice, no, tu equipo es súper malo, bueno, es una revolución, les quieren pegar. ¿Cuántas veces no han visto que se madrean ahí en los estadios? Y justamente es por este fanatismo, ¿no? O sea, él, creo que sí voy a empezar al revés, del 1 al 5, pero justamente, o sea, desde el 1 es como yo verdadero, lo que somos, ¿no? Este cuarto nivel que hablábamos del simplemente el ser y el no vernos sin ninguna máscara, sin ninguna definición, etcétera. Después, si pasamos al segundo nivel, es el nivel de preferencia, en esta parte de los apegos, donde en el momento presente yo puedo decir si prefiero una cosa o la otra, ¿no? En este ejemplo del fútbol, yo puedo preferir si le voy al Barcelona o le voy al Real Madrid, pero en cuanto acaba el partido, después de ese momento presente, lo dejo ir. Ganen o pierdan, lo dejo ir, ¿no? Entonces, o sea, sí puede ser que me importe, o sea, cuando yo prefiero algo, puede ser que me importa si el resultado en ese momento no es el que yo quería, ¿no? O sea, en el caso del fútbol, bueno, no ganó mi equipo, pues tal vez en el momento que le metieron gol, pues grité o tal, o cuando metieron gol me emocioné muchísimo, pero pasa el partido y ya, ¿no? Porque dejo ir ese nivel del apego, o sea, simplemente dejo ir mi preferencia cuando ya no estoy en ese momento presente. Si pasamos al tercero, que es el de la identidad, entonces ya empiezo a... o sea, incluso cuando acaba el partido, tomando todavía ese ejemplo, me quedo como con esa sensación de no, pues ya perdió y tal, pero todavía, o sea, no llego al nivel de querer matar al otro o ponerme en pleito con el otro, etcétera, etcétera, ni yo me siento mal conmigo por eso que pasó, ¿no? Entonces sí me identifico con el equipo, lo hago un poquito más, o sea, me apego un poco más a él, pero realmente todavía no lo estoy interiorizando, que justo es ese siguiente nivel, la parte de la interiorización. Entonces, en ese nivel es cuando yo ya, o sea, lo hago mío y yo también ya me siento mal conmigo por aquello que pasa afuera, ¿no? O sea, ya, aparte de que me identifiqué con algo, también lo estoy interiorizando y entonces ya, o sea, ya no solo perdió mi equipo, ya también siento que perdí yo. Lo estoy interiorizando y justo este último nivel de apego es ese fanatismo donde, o sea, lo hemos visto en religiones, lo hemos visto en partidos políticos, o sea, ya estoy, o sea, que si me dicen que si no es el PRI, que si no es el PAN, que si no es ser católico, que, o sea, si van en contra de lo que yo creo y de mi verdad, ahí es donde ya todos los demás están mal, incluso puedo crear guerras, revoluciones, matanzas, todo, por defender esa idea. Entonces, justo es como ir identificando nuestros niveles del apego en las diferentes cosas que tenemos. Puede ser a personas, puede ser a equipos de fútbol, puede ser a religiones, a creencias, a verdades, puede ser incluso a cómo nos definimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es ver qué tanto nos estamos apegando a algo para saber justo por qué estamos sufriendo tanto. O sea, entre más apegados estamos, más sufrimos. Y en esta parte de identidad también es muy importante, y como decía Lila al principio de esto, del amor propio y todo, a veces nos identificamos tanto con aquello que creemos que somos, que cuando nos equivocamos, o sea, justo podemos decir como ya lo interioricé tanto, soy tan, que cuando vemos que hicimos algo que de pronto no iba con eso, es como, uy, no, ya todo está mal, perdemos el sentido de la vida, pensamos que ya, o sea, que ya no somos eso que alguna vez dijimos y entonces ahí es donde como que se nos cae, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me puedo definir como una empresaria súper exitosa, que todo el tiempo está contenta y tal. Entonces, en el momento en que yo pierdo mi trabajo o pierdo como esa emoción que todo el tiempo me acompaña, entonces ya dejo de sentirme yo y entonces viene el sufrimiento porque yo me definí y me apegué a esa personalidad que me compré de mí misma, ¿no? Entonces también es como súper importante reconocerlo, no solo en lo externo con lo que nos identificamos, sino también como con todas esas máscaras que nos ponemos a nosotros mismos de yo soy así o la parte de tal vez corporal, ¿no? O sea, si engordo, pues entonces ya me empiezo a sentir mal conmigo porque yo me había identificado y me había pegado a mi figura,
¿no? A la figura tal vez que el mundo dice que debemos de tener, etcétera. Entonces es justo como ir identificando toda esta parte de realmente como dejar ir, empezar a dejar ir esos apegos y poder soltar también, ¿no? Porque justo así como nos podemos apegar a las, o sea, nuestra personalidad y todo, también nos identificamos con lo que creemos verdad, que puede ser cualquiera de las cosas que mencioné anteriormente. ¿Cuál sería la verdad para ustedes? ¿Qué sería algo que es verdad para ustedes? Yo puedo participar. Ujú. Adelante. Bueno, ahorita me acaba de caer un 20 porque justo hace unos días yo estaba así como que, o sea, me acaba de caer un 20 con lo que estoy escuchando de como esta parte, no sé si de identidad o de interiorizar, pero, o sea, para mí la verdad es la magia y hablo de todo eso y justamente al no haber llegado como a un resultado que en algún momento, que finalmente por una u otra razón se avanzó acerca de eso y se aprendió de la situación. Bueno, yo avancé en la situación y aprendí de la situación en ese momento y aprendí a escuchar más y todo, pero justo yo creo que fue como ese tema de algo no hice bien, o sea, algo me falló, algo me faltó y sentía que no estaba haciendo yo o no estaba justamente como en esta línea de decir, para mí es la magia, ¿no? Para mí esa es mi verdad y esa es o sea, más allá de mi verdad, sigo diciendo que esa es la verdad, pero para cada quien hay una verdad, me queda claro, pero para mí en este sentido fue como o sea, ¿qué no hice bien para que la magia se diera, ¿sabes? Y fue como y dije, no sé, o sea, puedo decirte ahorita, no sé si estoy entendiendo esto, no lo estoy entendiendo, pero justo no sé si lo estoy interiorizando o, o lo estoy dando como una solución identitaria en mí, como un apego, ¿sabes? O sea, no sé si en realidad me estoy apegando a eso o es tanto mi visión de que esa es la verdad que, que no, o sea, no es que niegue otras posibilidades porque también aprendo de todo y de todos. Por algo estoy aquí. Y eso está pasando, ¿no? Aprender finalmente esto. Y la otra fue que en ese momento, creyendo que no había hecho yo lo que tenía que hacer o que algo había fallado en mi proceso o en mi método, fue el darme cuenta que sí hay diferentes posibilidades que nunca me he cerrado, pero que también no inspiro al otro o a los otros a compartirme también esa posibilidad. Exacto. Justo, o Igual por sea, ese apego, no sé. ujú. O sea, justo va por ahí, ahorita dijiste como algunas palabras claves, porque al final, o sea, cuando conceptualizamos justo cuál es la verdad, si hay una verdad, nos estamos cerrando como a todas esas otras verdades que ahorita tú dijiste, o sea, como, o sea, hay una verdad, o sea, nuestra verdad y la verdad de los demás. O sea, ninguna está bien, ninguna está mal. Cuando logramos desapegarnos de esa única verdad, que, o sea, en este caso, como tú compartes, puede ser la magia, para muchos puede ser la religión, para muchos puede ser hasta cómo nos identificamos nosotros, de yo soy y siempre puedo y siempre hago, o yo soy vegana, ¿no? Por así decirlo en un ejemplo. Y entonces, esa es mi verdad, pero también de pronto la veo como esa verdad. Y en el momento o sea, si me apego demasiado a esa verdad o a esa identificación, es como el día que por algo tuve que comer carne, me siento la peor persona porque me había comprado toda esa verdad, ¿no? Entonces, justo para mí el punto es, cuando logramos identificar que no hay verdades absolutas, y aquí pasamos a este segundo actor que es Neil Donald Walsh, es, o sea, existe nuestra verdad y justamente también va a existir siempre la verdad de los demás. La que importa es nuestra verdad, que obviamente siempre podemos, o sea, a mí me encanta cómo lo pone, o sea, más adelante está, pero es justo como la autoridad está en nosotros al final. Y es justo, o sea, ¿qué de las verdades de los demás me puede servir? Y estar abierto a estas verdades, sabiendo que decidimos al final crear nuestra propia verdad. ¿No? Entonces, pero siento que justo en el momento en el que nos apegamos tanto a una de nuestras verdades, como dejando de lado que todo este mundo es ilusorio y de que al final estamos viviendo una ilusión, es cuando empezamos a sufrir y cuando vienen como todos estos momentos de, o sea, podemos llamarlo tristeza, dolor,
enojo, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando nos apegamos mucho a una verdad, que no significa que no sea la que queremos vivir, pero simplemente es justo que ya pasó nada más de prefiero esa verdad a me identifico o interiorizo esa verdad o me fanatizo a esa verdad y entonces todas las demás no entran y todas las demás pueden estar mal. Y justo es como esta parte donde, pues más allá de decir, esta es la verdad, o sea, por eso les preguntaba como cuál es la verdad, ¿no? Pero más allá de decir como, esta nada más es la verdad, o sea, esto es lo que yo decido creer como verdad, ¿no? O sea, en este libro encontré la verdad, no, en este libro encontré mi verdad. Y entonces lo vendemos a los demás como eso, en vez de como algo determinado. Pero justo, o sea, ese sufrimiento que nos puede llegar, o sea, al final esto no es para decir cuál sí es o sea, la verdad buena, la verdad mala, o tu verdad, mi verdad. O sea, no va por ahí, sino simplemente saber que cuando nos desapegamos también de esas verdades, no significa que no vayamos o sea, que las dejemos nada más de fuera, sino que ya no vamos a generar ese sufrimiento que tal vez nos generaban esas verdades, creencias o lo que sea. Entonces, justo, pues no existe, o sea, justamente no existe la verdad, pero el concepto aquí es como, el punto es encontrar nuestra verdad, ¿no? E ir construyendo nuestra verdad, pudiendo abrirnos, pero también la verdad de los demás es como, pues esa es su verdad y siempre va a ser su verdad, ¿no? Entonces, o puede cambiar su verdad, pero no es que sea tu responsabilidad cambiarla. Aquí justo es lo que lo compartí hoy con este amigo que les comparto que estuve en el MP, porque justo hoy fue la plática acerca de eso, y es como, tú estás afirmando tu verdad y entonces con base en tu verdad los otros son los malos, ¿no? O sea, como les cuento un poquito de la historia. Esta persona iba en el metro, hubo como un frenón del metro, o sea, se cayó, por así decirlo, en la otra persona, pero pues le tocó sus partes íntimas. Entonces la otra persona lo acusó, eran hombre y hombre, la otra persona lo acusó como de delito sexual, de acoso y tal, y lo metieron al MP. Entonces este amigo me decía, es que yo no entiendo cómo él, o sea, como qué maldad, si yo, o sea, si yo no tuve la culpa y si tal y lo que sea, y es como, bueno, pero esa es tu verdad, ¿cuál es su verdad? O sea, al final cuando nos cerramos a ver las verdades de otros, también es o cuando sufrimos o cuando no empatamos y no podemos ver al otro tal cual es, ¿no? O sea, yo le dije, tú no sabes, yo tampoco sé, pero qué tal que o sea, en la verdad este otro chavo, pues ha vivido muchísimos acosos, tiene mucho miedo de salir a la calle o pues fue abusado de chiquito, ¿no? O sea, tú no sabes por qué, o sea, para otro pudo haber sido como, ah, sí, se cayó encima de mí, pero para él pudo haber sido como, este es el malo, o sea, otra vez me pasó y tal, y entonces ahí comprendemos como otras verdades, o sea, para mí esta parte de la verdad, además de tú determinar tu propia verdad, es como cuando nosotros podemos entender las verdades de otras personas, cesa el sufrimiento, pero también podemos resolver las situaciones de otra forma, porque justo ya no es mi verdad contra la tuya, es como, a ver, ¿cómo hacemos que estas dos verdades se unan para crear algo distinto? ¿No? O sea, mi verdad y tu verdad, y ahí es donde entra como el entendimiento, la empatía y la creación de algo mucho más grande de lo que pensábamos que podíamos crear, ¿no? Entonces, pues justamente... Y bueno, Pau, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en tu realidad y tu verdad? O sea, que mi verdad también es mi realidad, o es muy diferente. Pues es que la realidad, como yo lo veo, o sea, ¿no? La realidad es aquello que es. Mi verdad es cómo yo interpreto la realidad, ¿no? O sea, los juicios que le pongo, el cómo, o sea, la realidad está y entonces a través de las conclusiones que yo saco acerca de la realidad voy creando mis verdades, ¿no? O a través de esas verdades pasadas, entonces sigo confirmando otras verdades, pero la realidad es aquello que está sin juicios, que está nada más así, sin que yo lo concluya, ¿no? Entonces justo cuando yo empiezo a vivir la realidad nada más, o a desapegarme de todas esas creencias y todo, puedo experimentar la realidad como de una manera mucho más pura, por así decirlo, ¿no? Entonces, o sea, esa sería como la diferencia entre la realidad y la verdad, que justo, o sea, otros lo podrán conseguir como mi realidad y su realidad, pero si ponemos como la realidad es esta y nada más como las verdades son las que cambian según las interpretaciones de cada uno, así lo podríamos definir. ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí. Ok. A ver que nos comparta Eder. Yo lo aprendí de él. A ver, a escuchar.
¿Yo qué? ¿Qué No, es nos que da- justo iba a preguntar lo mismo porque, o sea, yo lo interpreto y yo lo entiendo como, o sea, claro que no creo en la verdad, como la verdad, pero sí en la realidad. O sea, cuando yo hablo de la realidad, les digo, la realidad es la realidad. Y esa contra nadie puede ir porque es la que más habla y más evidencia tiene, ¿no? De lo que es funcional y de lo que no es funcional respecto a la verdad de cada uno o al juicio de cada quien. O sea, lo que yo voy es eh, como esta delgada línea que yo creo que se juega entre tu verdad, mi verdad y la verdad. O sea, tu Ujú. verdad la puedo entender como tuya, mi verdad la puedo entender como mía, pero la verdad no puedo yo constituirla como la verdad. O sea, para mí no entra Exacto. el hecho de cuando llegan y dicen, es que no hay verdades absolutas. Pues desde el momento en que te está diciendo que no hay verdades absolutas, te lo está vendiendo como una verdad absoluta. O sea, Exacto. como tal, la verdad, yo no creo y no siento que esté la verdad, pero sí la realidad. O sea, es Ajá. como que tu percepción de la realidad es muy diferente a mi percepción de la realidad, pero la realidad está. O sea, Exacto. es como Sí, aquello que ahí está y que es lo evidente y que es lo existente, por así decirlo, pero no como verdad. O sea, no creo que la realidad sea la verdad, sino que son dos cosas muy distintas. O sea, es como que la verdad como tal no creo que exista, pero sí la realidad, esa realidad que está exacto. y Exacto. que y la diferencia sería como entre tu percepción de la realidad y mi percepción de la realidad, que yo creo Ajá. que nada tiene que ver con mi verdad y tu verdad. Siento Exacto. yo, no sé ahí Yo cómo, también estoy de acuerdo. bueno, no sé, pero aquí podría ser aprenderlo de una forma distinta o tal vez, no sé, bueno, yo así lo veo. Puede ser mi verdad, pero no sé cuál es la realidad respecto a esto. No, pero es justo, o sea, creo que al final empata, ¿no? Porque es como la realidad es la que está y cómo la interpreto es como yo creo mis verdades o la interpreto incluso a través de mis verdades, pero es justo eso. O sea, yo lo veo de la misma forma. Ok, ok. Y justo, o sea, dentro de todas estas, o sea, tanto verdades como ilusiones, pero, o sea, aquí entra la otra parte de los apegos, que a veces nos apegamos además de a estas verdades o creencias, a estas ilusiones, ¿no? Y estas ilusiones justamente, bueno, o sea, Neil lo pone como son estas diferentes ilusiones que realmente no es que vayamos a ver todas ahorita, pero él las define así, son estas ilusiones que cuando caemos en ellas es cuando, o sea, cuando no podemos reconocerlas como ilusiones, es en el momento en el que viene el sufrimiento. Entonces, justo como, o sea, son estas diferentes ilusiones, desde la necesidad, el fracaso, la ilusión de estar separados, la insuficiencia, el que tiene que haber requisitos, el que hay juicios y hay castigos, ¿no? Esta condenación, que hay cosas que son condicionales, como puede ser el amor, como puede ser, o sea, diferentes cosas, que es como, para que esto pase, entonces tiene que antes saber esto, que esa es la parte de la condicionalidad, la parte de la superioridad y la ignorancia. Entonces, estas son como las diferentes ilusiones que propone Neil Donald Walsh en el libro, creo que es Comunión con Dios, por si alguna vez lo quieren leer y meterse más en esta parte de las ilusiones, pero vamos a entrar en algunas y justo como nuestro apego a ellas nos impide verlas tal cual como son, como estas ilusiones, ¿no? Entonces, justo la parte de la necesidad es cuando nosotros pensamos o tenemos esa ilusión que necesitamos algo y que justo solo si existe, o sea, que solo existe o se exige un resultado en concreto, pero justamente el universo, Dios, lo que sea, no exige un resultado en concreto, sino que el universo, Dios, todo es ese resultado. Entonces empezamos a desapegarnos de eso que creemos necesitar, que puede ser amor, puede ser dinero, puede ser lo que ustedes quieran, y nos damos cuenta que el amor, la felicidad, el dinero, la abundancia no son producto de ciertas condiciones, sino que esas ciertas condiciones son ese producto del amor y la felicidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, conforme vamos avanzando en estos niveles de conciencia o en estos como despertares espirituales, justamente nos vamos dando cuenta de que no necesitamos nada. Pero, ojo, ahorita vamos a entrar a eso, podemos elegir una de esas ilusiones, o sea, podemos elegir entrar en la necesidad, que es una ilusión,
para experimentar diferentes cosas, porque obviamente si ya estuviéramos todos completos y así, tal vez ni siquiera estaríamos como en este plano o experimentando esto. La necesidad puede ser parte de nuestro plano, pero también cuando la entendemos como ilusión, muchas veces nuestro sufrimiento va a cesar también, ¿no? Entonces, es entender que esta necesidad de amor, de dinero, de lo que sea, pues es simplemente una ilusión, ¿no? Realmente no necesitamos eso. Podemos quererlo, sí, pero no lo necesitamos. En el momento en que nos apegamos a esa verdad de que necesitamos ese amor o ese dinero o ese resultado en concreto, es cuando entramos en conflicto y cuando sufrimos. Si soltamos esa ilusión, si soltamos la necesidad, no hay por qué sufrirlo o por qué hay como este kensho, ¿no? Que estábamos viendo. Entonces, esa es una de las primeras que propone, no, les digo, no vamos a entrar a todos, pero también está esta parte de la separación, que justamente en esta parte como del ser y de esta conciencia universal, todos estamos unidos de cierta manera. Entonces, cuando hay este tipo, o sea, cuando nosotros caemos en la ilusión de la separación, como estamos separados los unos de los otros, simplemente por pensar, ¿no? Que, o sea, nuestros cuerpos nos separan, entonces eso nos permite, o sea, esa ilusión nos permite hacer cosas a otros o permitir que otros vivan situaciones que no nos permitiríamos o que nosotros no haríamos que nosotros haríamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso hay tanta pobreza y creo que también lo veíamos la sesión pasada, o sea, hay tanta pobreza, hay tantas guerras, hay tanto de lo que tal vez no queremos en este mundo. ¿Por qué? Porque nos vemos separados los unos de los otros. Y entonces, pues le está tocando al otro, no me toca a mí, no hay problema. Pero justamente, o sea, en esta parte de la separación, a veces pues, son necesarias y todo, pero entramos en esa ilusión y por eso hay tantos problemas ahorita a nivel mundial y a nivel humanidad que no estamos viendo, ¿no? O sea, ¿por qué no compartiría mi dinero con el otro si estamos unidos, si somos parte de lo mismo? Pues justamente porque no me veo como parte de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya como parte final de esta sesión es, ok, ¿no? Están todas estas ilusiones, están todos estos apegos que tenemos nosotros, ¿cómo vamos a salir de esas ilusiones? ¿Cómo vamos de pronto a reconocer esas ilusiones? Bueno, reconocerlas justamente es como ahorita que se las acabo de compartir, ¿no? Existen estas ilusiones. Y el punto es recordar, o sea, sabemos de pronto que son estas ilusiones, pero el punto es recordar que son ilusiones, ¿no? Y lo que les decía hace ratito, nosotros somos máxima autoridad de nosotros y de nuestras verdades, ¿no? Entonces, es no otorgar esa autoridad a alguien que no seamos nosotros, o sea, ahí es donde caemos luego en los fanatismos, ¿no? No es que Buda y entonces, o sea, no caer en que porque son grandes iluminados y las verdades, y puede ser la Biblia, puede ser el libro que ustedes quieran, el maestro que ustedes quieran, justamente es esta parte de, no, o sea, nosotros somos la máxima autoridad, entonces yo puedo decidir creer una verdad de alguien más para adecuarla a la mía, ¿no? Es como, esta parte la pone Neil en su libro, es adéntrate en tu propio ser para saber si la verdad que has encontrado armoniza con la verdad que encuentres en tu corazón. Entonces es eso, ¿no? O sea, nos adentra, a ver, voy adentro y digo, ok, esto que estoy escuchando, esto que estoy leyendo, sea de la persona tal vez que más admiro, que más quiero, que más me ha enseñado, ¿es realmente lo que resuena en mí? ¿Es la verdad realmente la verdad de mi corazón? Entonces, es justamente eso, porque muchas veces caemos, o sea, por ejemplo, ¿no? La religión. Muchas cosas de lo que dice la religión pueden resonar en nosotros como verdades, pero cuando nos apegamos a esa religión, todo lo que diga esa religión va a ser verdad, aunque no resuene con nosotros. Pero justamente eso es lo que nos genera que pues haya tanto como toda esta separación, porque no nos cuestionamos. A ver, claro, esto me puede servir. O sea, recuerden, volvamos un poquito a la parte de las verdades, donde, ok, es mi verdad y la verdad de los demás. El objetivo de la vida es que tú vayas creando tu propia verdad y que tú vayas a... La verdad de los demás te va a servir para seguir nutriendo tu verdad cuando te sirva, ¿no? Y cuando armonice con la verdad que encuentras en tu corazón. Entonces es justo eso. Y ahí es donde tienes que cuestionar, tienes que preguntarte y no nada más, o sea, desapegarnos de aquello que creemos saber, de aquellas verdades que tenemos para justamente seguir construyendo esa verdad nuestra, ¿no? Entonces, ese primer paso de recordar que son ilusiones es uno. Y entonces, el segundo, como también decía Eder, es no hacer de nuestra verdad la verdad, ¿no? O sea, más allá de decir como, es que este libro tiene la verdad, esta sesión de Desparadigmas dice la verdad, es como, no, yo encontré en este libro, yo encontré en esta sesión
la verdad para mí, ¿no? Lo que significa la verdad para mí, lo que resonó en la verdad de mi corazón, etcétera. Entonces, justo es esta parte de, yo sé que mi camino no es el mejor, o sea, porque, o sea, las guerras y todo lo que ha pasado viene de decir, de que las religiones dijeron, este camino es la verdad, digo, este camino es el mejor y esta verdad es la mejor, ¿no? Todo es solo un camino más y por eso también les digo, es solo una de las posibilidades más que podemos crear. Te sirve adelante, esa es también de la filosofía de paradigmas, ¿no? Me sirve, me capacita, adelante la tomo. No me sirve, no me capacita, pues la dejo ahí, sin decir si es buena o mala. También nos desapegamos de los juicios, ¿no? Pero justamente es solo uno más. Y entonces aquí también es importante que nos demos cuenta que toda conclusión que nosotros hacemos también es una ilusión. ¿Por qué? Porque la estamos basando en pasado, ¿no? Esta parte también, quien tomó el curso de Mindful Life, es como en vivir en el presente. Si yo vivo en el presente y estoy tomando una copa de vino y digo, no sabe tan fresco, no sabe tan, perdón, no soy experta en vinos, pero justamente es como la uva, ¿no? Y no tiene la densidad correcta y tal, ya te estás basando en una verdad, ¿no? Puede ser tu verdad, puede ser que te funcione, pero ya no estás viviendo el momento y se convierte en esta ilusión de lo que debería ser más allá de lo que es. Recuerden que este último nivel del ser es justamente eso, ser, ¿no? Y entonces puedo disfrutar cualquier situación porque no tengo este juicio previo, no tengo esta experiencia previa, no tengo esta verdad previa que me hace determinar que esto está bien o está mal. En el momento en que determinamos que algo está mal, que algo es incorrecto, que lo que ustedes quieran, es cuando sufrimos. Entonces, por eso es, o sea, justamente esta parte de la realidad y todo, hay muchas cosas que pueden parecernos reales y no porque lo sean, sino porque nosotros creemos y, o sea, creemos en esa verdad y creemos firmemente que lo es. Entonces, es lo que les compartí hace ratito con este amigo. O sea, este amigo puede decir, no, es el peor, no sé qué, y el otro puede, o sea, tan firmemente cree que lo es, que aunque sea un accidente, él va a decir, fue acoso, y por eso fue y lo denunció. ¿Por qué? Porque justamente cree firmemente que lo es. Entonces, yo hasta en otros talleres comparto esta, o sea, una cosa es que manifestemos o atraigamos ciertas cosas, pero también otra cosa es que lo interpretemos de esa forma, ¿no? Yo puedo decir como, es que a nadie le gusta mi pelo y esa es mi verdad, ¿no? Entonces creo firmemente que a nadie le gusta mi pelo. ¿Qué voy a hacer? Empezar a interpretar todo lo que pasa en la realidad como verdad hacia que a nadie le gusta mi pelo. ¿Me ven? Va a ser, no, me ve porque no le gusta. No me dice nada, va a ser como no me dice nada de mi pelo porque no le gusta. Me dicen algo, va a ser, aunque me digan está bonito tu pelo, va a ser como me lo dice para que no me sienta mal porque no le gusta mi pelo. Entonces justamente va a ser, o sea, va a ser una verdad o va a ser una, o sea, esta conclusión es nuestra ilusión porque es una verdad, no porque sea lo real, sino porque nosotros creemos que lo es, ¿no? Entonces es esta parte de empezar también a no solo ver para creer, sino también empezar a creer o empezar a sentir para ver aquello que queremos ver reflejado. Y es justo como esa diferencia de no llegar a conclusiones solo saltando, o sea, como no llegar a verdades, no apegarnos a verdades, porque justamente eso nos hace concluir cosas que tal vez no son la realidad, sí son nuestra verdad, pero no son la realidad. Es como, ¿cómo llegamos a la realidad tal cual? Y esta diferencia que veíamos, pues es empezar a desapegarnos de nuestras verdades y empezar a simplemente ser, simplemente a sentir, simplemente estar en el momento, ¿no? Por eso también la práctica de mindfulness nos ayuda mucho con esto. Y avanzamos en esta parte donde, o sea, justo no es que las ilusiones estén mal, ¿no? Y no es que yo les esté diciendo ahorita como, no, salgamos de estas ilusiones y todo, sino que simplemente es elijamos esas, o sea, podemos estar viviendo esas ilusiones siempre y cuando sepamos que son ilusiones. O sea, sabemos que este mundo es una ilusión, pero no por eso vamos, o sea, no por eso justo es la indiferencia de ya no voy a hacer nada en esta vida porque pues no es una ilusión, sino que simplemente es como, no es algo que sobrellevamos y que es como, pues, ya es una ilusión, ya ni modo, o que nos ponemos tristes porque no, todo es una ilusión, sino que simplemente es algo que elegimos utilizar a nuestro favor, ¿no? O sea, justamente es, o sea, nosotros hemos elegido el mundo en el que vivimos y lo hemos creado de esa forma porque así lo hemos, o sea, así lo hemos elegido. Y también la vida, o sea, ustedes viven la vida que ustedes han decidido vivir. Si siguen en el rol de víctima, seguramente no se van a dar cuenta de eso y van a decir, no, ¿cómo? Yo no estoy eligiendo esta vida. Inconscientemente la estás eligiendo de cierta forma porque, o sea, como que vayan armando con todo lo que hemos visto, ¿no? Y estas 4 niveles de la,
se me fue, de conciencia y estos niveles del apego también, ¿no? Entonces, justamente el mundo está como está porque así lo hemos elegido a nivel humanidad, ¿no? O sea, como a nivel conciencia global. Y tu vida está así como está, sea buena, sea mala, quítale los juicios, así como está, porque así la has elegido, ¿no? Entonces, es una verdad que tal vez muchas veces, si seguimos en el rol de víctima, no podemos aceptar, tanto como humanidad como personas, porque conlleva mucha culpa, ¿no? Es como, ¿cómo yo estoy creando esto? Si no, claro que no. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, nos volvemos a la víctima, pero si lo vemos, o sea, si aceptamos estas verdades como yo estoy así porque así lo he elegido, y esa es la realidad que yo he creado, o el mundo está así porque así lo hemos creado y así lo hemos elegido, y retomamos responsabilidad, ahí es cuando podemos crear el mayor cambio, ¿no? Porque si ya sé que yo creé esto que no quería, pues sé que puedo crear también esto que sí quiero. Y ahí es donde entra nuestro mayor poder. Y justo es, o sea, a donde quiero llegar, porque es como, pase lo que pase, podemos todavía darle la vuelta, ¿no? Es como, ya pasó esto, ya no puedo hacer nada más, ¿no? O sea, ya, pues, tuve a mis hijos, ya nunca pude trabajar. No, a ver, con mis hijos, ahora, ¿cómo le voy a hacer para trabajar? Y es justamente esa parte. Entonces, salir de ese rol de víctimas para empezar a hacer esa magia, o sea, usar como la magia a nuestro favor para crear aquello que queremos crear. Y también otra de los últimos puntos es comprender ese propósito que tienen las ilusiones. Como les digo, no es que sean malas, no vamos a meter juicios, no es que estén erróneas, simplemente es comprender ese propósito que hay detrás de esas ilusiones, reconocerlas y sí, sabemos como o sea, si nosotros, o sea, en el momento de sufrimiento, y eso les digo, o sea, me apoyó y me ayudó en esta semana, que es como, este sufrimiento, o sea, lo estoy sufriendo porque lo estoy eligiendo, pero es una ilusión, o sea, es una ilusión que estoy decidiendo vivir y que estoy decidiendo tomar, pero al final es una ilusión y eso te ayuda a que el sufrimiento cese. No significa indiferencia, simplemente es como desapegarnos, ¿no? Entonces, si sabemos que nada en este mundo es real, o sea, justo el sufrimiento no lo es. Y esto no es para que se pongan a, no, como nada es real, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Justamente nada más para que soltemos esa ilusión y también que utilicemos esas ilusiones para este crecimiento que nosotros estamos queriendo tener. O sea, como humanidad, como personas, y justamente en estas ilusiones, o sea, no sé, no me acuerdo si todos ya han tomado ese taller, lo repito en varios talleres, pero es justamente la metáfora de esta lucecita que vivía en un mundo de luces y que aunque era una luz súper, súper brillante, o sea, ustedes imagínense en el sol una luz o una vela brillando, nadie la nota, o sea, nadie nota la diferencia entre esa vela o esa lucecita en todas las demás luces. Entonces, justamente en el afán como de experimentar lo que esta lucecita era, es que llega con Dios o con esta divinidad, ¿no? Y le dice, es que yo quiero experimentar quién soy, ¿no? Y entonces le dice como, claro, pero para experimentar quién eres no puedes estar aquí porque pues aquí todo es luz, todo es amor, todo esto que tú ya eres y para experimentar quién eres, pues tienes que ir a pues esta oscuridad para que veas tu brillo, para que veas ese amor que eres, etcétera, etcétera. Entonces, justo en estas ilusiones o como el propósito de la vida es, o sea, si nos preguntamos quiénes somos, y no se trata de saber quiénes somos, sino de decidir quién queremos ser en cada momento o decidir quiénes somos, ¿no? Y entonces, cuando estamos decidiendo quiénes somos, cada acto, cada acción que nosotros hacemos es esta autodefinición de quiénes queremos ser. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas ilusiones para experimentar esos aspectos específicos, justo es a través de aquello que no somos, ¿no? Como esta lucecita. Bueno, para experimentar aquello que eres luz, tienes que ir a la oscuridad, que es aquello que no eres, ¿no? Entonces, muchas veces, y como lo digo también en el programa del amor, es para experimentar aquello que es amor que tú eres, ¿no? O sea, para experimentar ese amor, muchas veces tienes que experimentar aquello que no es amor. Esos celos, ese odio para muchos, ¿no? Ese sufrimiento, ese miedo, pues muchas veces lo vas a tener que experimentar porque es esta dualidad donde no existe una cosa sin la otra, ¿no? O sea, como, pues justo, si todo fuera amor y todo, o sea, o sea, ¿cómo vamos a reconocer una luz en un sol? Pues no, porque todo es luz. Entonces, justamente cuando nos separamos, que ahí viene como cómo utilizamos las ilusiones, nos separamos de eso la reconocemos como ilusión, pero la utilizamos para reconocer esa parte de nosotros que no somos, que nos va a permitir definirnos como aquello que sí somos. ¿Esto está quedando claro o son muchas bolas? Compártanme. Pongan manita arriba, manita abajo, está muy confuso. No, sí está, bueno, sí está ¿Sí? muy claro para mí. Ok, súper. Cualquier duda me van diciendo. Pero entonces justamente es eso, ¿no? Y entonces cuando utilizamos las ilusiones a nuestro favor, es donde, por ejemplo,
la de la necesidad, ¿no? Si nosotros usamos la ilusión de que necesitamos nuestro cuerpo, eso nos va a permitir motivarlo y cuidarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando me apego a esa ilusión es cuando sufro, porque si de pronto no lo cuido, si de pronto pierdo una extremidad o algo, es como, no, yo necesito mi cuerpo y entonces sufro, ¿no? Me anclo a eso. O luego es esta parte de la ilusión de la separación. Entonces, en esta parte de la separación es como súper interesante porque justamente no existe esa unidad sin esa separación, ¿no? Entonces, muchas veces, justo esta unión en la ausencia de la separación no es nada. Lo que significa que hay veces que tengo que usar la ilusión de la separación, o sea, como de sentirme separado del otro, para entonces poder reconocer que también estamos unidos. Véanlo como en una pareja, ¿no? Que está tan unida, tan unida, tan unida que de pronto sus gustos se vuelven iguales, como que se empiezan a despegar de quienes son para llegar a esto que es como, pues, lo que somos, ¿no? Y entonces eso nos puede como alejar de cierta forma. Está padrísimo, sí, está súper padre, pero siempre y cuando podamos también usar, o sea, de pronto vamos a necesitar usar esta ilusión de la separación y volver como cada quien a lo suyo, para que entonces esa unión otra vez tenga como mucho más fuerza y se sienta mucho más amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo utilizar estas ilusiones, luego les voy compartiendo más, para nuestro beneficio, siempre reconociendo que son ilusiones. Neil pone un ejemplo en su libro que dice, o sea, ustedes no sé si conozcan a alguien, pero justamente es este tipo de personas que dicen, para llegar temprano a los lugares voy a adelantar o atrasar, o sea, no sé cuál es, voy a adelantar 15 minutos mi reloj para entonces pues estar adelantado y ya no llegar tarde porque siempre llego tarde, ¿no? Entonces justamente es como está usando una ilusión para algo que le puede favorecer. En el momento en el que se compra su ilusión y la deja de ver como tal, como una ilusión, es cuando empieza a sufrir porque no, ya voy tarde otra vez y entonces ya no, y entonces entró en su ilusión, ¿vieron? Como que generó un juego y entró en ese juego. Y ahí es cuando está la diferencia. Utilicemos estas ilusiones y que el mundo es nuestra ilusión a nuestro favor, justo más allá de como creernos esas ilusiones, ¿no? Entonces, esto nos permite empezar a recrear nuestra realidad. Y como les digo, no es que, o sea, al final no es como no, o sea, en vez de desmotivarnos y decir como no, si todo es una ilusión, ¿para qué vivo? Justamente ahí estaríamos entrando, uno, en víctima, dos, en indiferencia, ¿no? Así como, pues, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué vivo si todo es una ilusión? Pero el punto es como, si ya sabemos que es una ilusión, de cierta forma, si ya sabemos que todo esto que sufrimos es una ilusión, ¿para qué decidimos seguir sufriendo? ¿No? Y entonces ahí es cuando entramos en el poder de recrear nuestra realidad. Justo es como, sí, ya sé que es una ilusión, pero es una ilusión que también yo he creado y es una ilusión que así como la creé puedo deshacer o puedo crear mi propio, o sea, mi propia realidad en esta ilusión. ¿Por qué? Porque si todo aquello que he creado, o sea, si todo aquello que no quiero yo lo he creado, entonces pues eso me lleva a que yo puedo crear todo aquello que sí quiero, ¿no? Entonces es justamente eso nos deja el no importa eso que pase, o sea, por eso les digo, esta semana para mí fue como no importa qué pase, o sea, nos desapegamos, no sé, puede ser como de esa única persona que, ¿no? Como the one, ¿no? O sea, como el elegido o la persona que va a estar ahí para toda mi vida. Si nos apegamos a eso, justamente, pues nunca más vamos a encontrar. Si nos apegamos a ese trabajo que era el mejor y de pronto me despiden, pues ya valió y ya entré en sufrimiento y todo, ¿no? Entonces, justamente es esta parte de cuando somos conscientes de esas ilusiones y vamos avanzando en estos niveles de conciencia, es cuando retomamos el poder de recrear nuestra realidad a partir de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues nada más es terminar con esto, que también es donde, como termina Neil en su libro, es como, seamos ese amor, ¿no? O sea, la frase es tal cual, sea amor, amado mío, pues amor es todo lo que eres y todo lo que estamos destinados a ser, ¿no? Y es todo eso que hay. Y este amor, entendámoslo también como toda esa conciencia y como todo ese, todo eso que hay, ¿no? Entonces al final es como esta lucecita que está en el mundo de lucecitas y que es como, claro, pues aquí estamos, ¿no? Y para experimentarnos a veces tenemos que experimentar aquello que no es, pero justamente también recordando siempre que somos ese amor. Y lo vemos más a profundidad en los que ya tomaron el curso del amor, pero justamente es eso, ¿no? Somos amor y a partir de ahí como que todo eso, o sea, eso va más allá de la ilusión. Aquí vemos la ilusión de la guerra, la ilusión del odio, la ilusión de muchas cosas, pero realmente somos ese amor y cuando nos reconocemos como ese amor y definimos día a día
quiénes queremos ser. Si queremos ser ese amor, pues justamente es cuando va cambiando pues nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso para mí esta sesión fue tan importante y tan provechosa, por así decirlo. Les agradezco muchísimo que hayan estado, que se hayan dado este tiempo para seguir creciendo, para salir de la ilusión. Es cuestión de práctica, ¿no? Y les digo que o sea, justamente si ustedes la próxima vez, o sea, y les va a pasar en la semana, sufren por algo, sea lo más mínimo, o sea, el estrés de la escuela, el estrés del trabajo, lo que ustedes quieran, y recuerdan, esto es una ilusión, ¿no? ¿Y qué quiero crear yo? ¿Y en qué nivel de conciencia quiero estar? Justamente a partir de ahí es cuando van a empezar a darle la vuelta a las cosas, y entonces vamos a crear esa realidad propia, y también vamos a elevar conciencia en nosotros y seguir elevando conciencia también en los demás, sin necesidad justamente de decirles esta es la verdad, sino que van a ver nuestra verdad y se les va a antojar porque es la realidad que vamos a estar creando nosotros. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo que hayan estado, les mando mucho amor. Gracias.